Yo he escuchado muchas personas que han dicho que se les apareció el diablo. ¿No se les ha aparecido a ustedes alguna vez el diablo? No, espero que no, ¿verdad? Pero incluso han dicho cómo es, ¿no? Que es rojo con cuernos y una cola y luego trae como un tenedor grandote, un trinchete, listo para picar al que se le acerca. Y dice, ay, se me apareció el diablo. Pero saben que el diablo no funciona de esa manera. El diablo no va a llegar y ¡bum! Nos va a asustar de repente. No va a llegar y nos va a llenar de pavor y de miedo. El diablo trabaja de una manera bien sutil para separarnos de Dios, de maneras imperceptibles. Ni cuenta nos damos cuando de repente estamos alejados de Dios. Parece que va todo bien en la vida cristiana, vamos bien en nuestra relación con Dios. De repente nos empezamos a enfriar, de repente empezamos a desear, empezamos a pensar y empezamos a actuar y de repente nos vemos alejados de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo trabaja de una manera gradual, lenta y paciente, que a veces ni cuenta nos damos lo que está haciendo en nuestras vidas. En alguna ocasión les conté cómo es que cocinan a las ranas. ¿A cuántos de ustedes han comido rana alguna vez? ¿Saben que se come la rana? Si alguna vez no tienen que comer, pues maten una rana por ahí y ya se quitan el hambre. Pero dicen que sabe como el pollo, así es que mejor coman pollo si tienen pollo. Pero dicen que la rana se come, yo no la he comido, pero se come. Y dicen que es muy rica. Espero que no me vayan a hacer trampa y un día me digan es pollo y me van a dar rana, ¿eh? Pero dicen que la rana, o sea, para cocinarla, si la echan en agua hirviendo, avientan una rana viva al agua hirviendo, va a brincar, va a salir y va a querer salirse, porque le cala lo caliente y va a brincar y hasta que se salga de ahí, si es que se logra salir. Pero dicen que hay otra manera más fácil de acabar con la rana. La echan en agua tibia, en agua suavecita, agua a gusto, donde está tranquila, y luego le suben un poquito la temperatura. Calientita, y luego calientita, y la rana ni cuenta se da cuando le están subiendo la temperatura. Ya cuando no pueden ya no pueden mover las patitas, ya nomás pueden mover los ojitos, pero ya es demasiado tarde, ya la están hirviendo a la pobre rana. Y hermanos, eso es lo que sucede a veces con nosotros en la vida cristiana. No nos damos cuenta y el enemigo nos adormece de una o de otra manera, y las cosas que antes no nos parecían malas, las cosas que antes no nos molestaban, que nos incomodaban demasiado, que eran demasiado malas para nosotros, de repente poco a poco las vamos viendo como que normal, como que está bien. No es tan malo. Y empezamos a aceptar el pecado, empezamos a aceptar la maldad, empezamos a adaptarnos al mundo y de repente pensamos como el mundo y finalmente actuamos hasta peor que el mundo. Porque hemos dejado que la santidad de nosotros se vaya. Hemos permitido que el enemigo poco a poquito nos adormezca y nos aparte totalmente del corazón de Dios. Esta rana es un claro ejemplo y es una manera en cómo nosotros muchas veces el enemigo nos duerme y nos aleja. Nuestros ojos poquito a poquito se van acostumbrando a la oscuridad. ¿Han estado alguna vez cuando entras a un lugar oscuro? De repente entras al cuarto y no ves nada. Se apaga la luz y no hay nada. Pero conforme estamos estando en la oscuridad, nuestros ojos se van adaptando poco a poco y nuestra pupila se dilata y empezamos a ver cosas. Empezamos a ver las cosas, empezamos a adaptarnos fácilmente a la oscuridad. Y es lo que pasa con el pecado. Mientras más estamos ahí, poco a poco nos acostumbramos más y ya no nos molesta, ya no nos incomoda. Allá en mi tierra, en mi rancho, todos los días matan personas. Matan personas y no les estoy hablando de una, de dos, hasta de 20 o 30 personas por día. Y cada vez que voy para allá me doy cuenta como que la gente ya se acostumbró a eso. A nosotros nos han dicho, ¿cómo que mataron? Y mataron. Y la gente dice, ahora nomás fueron 10. Ahora nomás fueron 50. Ya lo que asombra es el número. No el hecho que hayan matado a alguien. Y como que eso nos hace más ciegos, nos hace más insensibles cada vez que estamos en una situación mala, de maldad, de pecado. Nos acostumbramos tanto a ello que lo vamos aceptando como algo normal, algo natural. Yo recuerdo antes, la homosexualidad no era algo no era algo muy común. Hoy en día parece como que ya es algo bien abierto. Incluso si dices algo en contra de la homosexualidad, te acusan de homofóbico y el que está mal eres tú.
pero antes no era tan abierto. Hoy puedes ver parejas caminando en la calle como si nada, dándose besos enfrente de tus hijos, porque se ha aceptado. ¿Saben cómo? Gradualmente se nos fue metiendo. Yo recuerdo mucho una película y yo no me di cuenta, mi esposa fue la que vio una caricatura, que salía un personaje, era una caricatura para niños y salía un personaje homosexual. Se miraba divertido y jaja, y ay, cómo actúa y cómo le hace. Pero así es como trabaja el enemigo, poco a poco, haciéndonos reír, haciéndonos de una manera inocente, haciéndolo como un chiste, y lo vamos aceptando poco a poco. Poco a poco lo vamos aceptando hasta que ya lo aceptamos como algo natural. Igualmente la pornografía. Ustedes ven la pornografía hoy en día, lo que hoy vemos fácilmente en el teléfono. Antes se tenía que comprar una revista y secretamente por ahí, lo que no la encontrabas donde sea, y no que la andaba comprando, que supiera dónde estaba, no, sino que pues así era la cosa. Hoy en día lo tenemos al acceso en el teléfono. Es más, ahora ya no es pornografía. Ahora es una foto normal. Ahora es un artista pasando por ahí por una alfombra roja. Es alguien que anuncia un refresco. Y una mujer totalmente desnuda. Lo que antes era pornografía, hoy ya para nosotros es un comercial. Y lo hemos aceptado como si nada, y ya no nos molesta, porque nuestros ojos han adaptado a eso. Lo hemos aceptado como algo normal, como algo natural, y ya no nos incomoda. Se nos ha oscurecido el entendimiento. Y ya lo que era malo, ahora lo podemos empezar a llamar hasta bueno o natural. En la Biblia hay una historia de un hombre llamado Nehemías, un hombre que nunca se acostumbró al pecado, un hombre que no se dejó encerrar, no se cegó, no se dejó envolver por la sociedad pecaminosa en la cual él estaba, y supo mantenerse firme y llamó lo malo malo, y no se dejó absorber por ese mundo en el cual él estaba. Nunca se ajustó a la oscuridad que había alrededor de él. Supo vivir como un hombre de Dios. Él tenía la ley de Dios bien grabada en su corazón. Por eso nunca se apartó de él. Tenía un gran amor y una pasión por Dios, que eso nunca le permitió alejarse y nunca le permitió aceptar la maldad y el pecado como algo natural. Y siempre lo vio como algo que estaba mal. Este hombre, ya les he predicado antes de Nehemías, tiene una historia bien fascinante y de una manera como Dios lo utiliza. Pero este hombre vivió en el exilio. En el exilio estamos hablando de cuando el pueblo de Dios fue sacado de su propia tierra, porque se había alejado de Dios, y como castigo Dios los mandó fuera. Ellos se habían olvidado de él, se habían ido tras otros dioses, y como castigo Dios los mandó a otras naciones más grandes para que vinieran y los conquistaran, y los esparcieron por todos lados. Y Nehemías vive en este tiempo cuando el pueblo de Dios está fuera de su tierra, vive en otro país lejano, pero él, aún estando lejos, no se olvida de lo que había aprendido, de la ley de Dios que estaba en su corazón, no lo olvida. Entonces ahora él se encuentra sirviendo al rey de esta nación, de una de las naciones que ahora los tenían dominados, y él está ahí, era el copero del rey. Entonces en una ocasión le dice el rey: ¿qué tienes? Dice: pues estoy triste por mi tierra, porque me enteré que está muy mal, y la ciudad está en ruinas, las murallas están todas quemadas, todo tirada. Y el rey le da permiso y le dice: pues ve a tu ciudad y reconstrúyela otra vez. Y él va con el permiso del rey, y va con la tarea de restablecer o de reedificar la muralla de Jerusalén. Ustedes saben, en ese tiempo la muralla era muy importante porque protegía a la ciudad de ataques de ejércitos enemigos, y tenían que tenerla, si no estaban al acecho de cualquier enemigo. Y Nehemías va y en 52 días logra organizar al pueblo y reconstruyen la muralla otra vez. Pero en ese proceso encuentran gente que no los quiere dejar, gente que los quiere intimidar. En eso está Tobías, está Sanbalat, y no me acuerdo cuál era el otro, pero estaban tratando de intimidarlo para que la obra de Dios no se llevara a cabo. Y lo intimidaban y lo acusaban y le decían un montón de cosas para que él no construyera. Hasta se burlaban de él. Le decían: si pasa una zorra por esa muralla que estás construyendo, se va a caer. Y se burlaban de él y querían detener. El propósito era detener el avance, pero no lo lograron. Lograron terminar la muralla, terminarlo todo, cerraron. Después de que había reconstruido la muralla, ahora Nehemías, y junto con Esdras, que era otro profeta del mismo tiempo, tenían la tarea ahora ya no de reedificar solamente la muralla alrededor de la ciudad,
ahora tenían la tarea de reedificar la muralla espiritual que estaba por los suelos también, o estaba peor que la muralla de piedra de la ciudad. El pueblo se había olvidado de la ley de Dios, se había olvidado de seguir a Dios, se había olvidado de amar solamente a Dios y estaba totalmente alejado de él. Así es que ahora Nehemías y Esdras tienen la tarea de restaurar esa muralla espiritual del pueblo y empiezan a trabajar en ello. Y para este tiempo Nehemías, él tiene que regresar otra vez con el rey donde estaba antes, pero antes de irse, él hace este pacto con el pueblo y el pueblo lo acepta. No es una historia que vamos a leer toda completa, pero está en Nehemías 8, del 8 al capítulo 8, 9 y 10, y luego el capítulo 13, donde viene toda esta historia. No la vamos a leer todo porque es muy larga, pero si ustedes la quieren leer en su casa, léalo. Solamente vamos a leer algunos versos que vienen ahí. Pero el pueblo hace tres pactos, o hacen un pacto de santidad, un pacto de volver otra vez a vivir como Dios desea. Antes de que Nehemías se fuera, dice que acordaron tres cosas. La primera fue, una de las cosas que estaban haciendo y que el pueblo no podía hacer más, es que no podían casarse con otros pueblos. No podían casarse con mujeres de otro pueblo que no fuera Israel. ¿Por qué? Porque todos los otros pueblos tenían otros dioses. Y el mismo rey Salomón fue un ejemplo de cómo las mujeres de otros pueblos apartaban a los hijos de Dios. Él terminó apartándose por casarse con mujeres de otros pueblos. Entonces Dios le prohibía a su pueblo casarse con mujeres que no fueran de su pueblo. Pero ellos lo habían hecho. Ahora estaban lejos de Dios y se habían casado con mujeres de otros pueblos. Habían profanado el día de reposo y habían dejado de dar para las necesidades de los levitas. Es decir, habían dejado de dar su 10ª parte, ya no estaban ayudando a los levitas, que eran los encargados del templo. Entonces ellos acuerdan esas tres cosas. Primero, acordaron no casarse con personas de las naciones incrédulas de su alrededor. Eso está en el 10:31. Si ya no vamos a hacerlo más. Si ese era un problema y a Dios no lo quiere, ya no lo vamos a hacer. No nos vamos a casar, no vamos a dar a nuestros hijos, ni vamos a casar a nuestras hijas con ninguno de ellos. Vamos a casar nada más a la gente con nuestro pueblo. Y luego la otra cosa fue que no iban a comprar ni vender nada en el día de reposo. El día de reposo no era para trabajar, no era para vender, no era para hacer nada. Era simplemente dedicado al Señor. Era tiempo de reposo, como dice ese día, está en el 10:31. Y también prometieron que lo iban a cumplir. Y luego prometieron suplir las necesidades del templo y de los levitas. Esto era, por eso Dios les pedía el 10% a ellos, porque eran 12 tribus en Israel. De las 12 tribus, una tribu, la tribu de los levitas, estaba encargada del templo, de todo lo que sucedía en el templo. Ellos no tenían tierra, ellos no sembraban, ellos no trabajaban en el campo ni cuidaban animales. Ellos solamente recibían el 10% de cada una de las tribus que venía para ellos y era su sostén. Pero también lo habían dejado de hacer. Ya no daban el 10%, así es que los levitas tuvieron que salir a trabajar, a cuidar animales y a sembrar la tierra para poder sobrevivir. Pero ellos corrigieron eso y dijeron, ya no lo vamos a hacer. Ahora ya vamos a dar nuestro diezmo. Vamos a dar para que las necesidades del templo y de los levitas sean suplidas. La cosa fue que Nehemías se va y 12 años después regresa. Había dejado la muralla terminada y había dejado las bases para que el pueblo siguiera restaurándose espiritualmente. Pero después de 12 años regresa Nehemías una vez más a Jerusalén y encuentra que en realidad no habían cumplido lo que tenían que hacer. No habían hecho y se habían alejado y no habían cumplido el pacto que habían hecho delante de Dios. Entonces esta historia nos muestra, y esto nos enseña a nosotros, como les decía ahorita, cómo el enemigo atacó o cómo el enemigo adormeció a Israel. Es la misma manera en que nos ataca a usted y a mí, para alejarnos de Dios, para hacer nosotros lo que nosotros deseamos y no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a ver algunas cosas. ¿Cómo es que yo pierdo la santidad? La santidad, hermanos, es lo más importante que nosotros como hijos de Dios podemos tener. El viernes pasado hablábamos de la santidad de Dios. De qué tan importante, cómo la santidad de Dios se antepone a cualquier otro atributo de Dios. Dios, antes que nada, es santo. Él no tiene santidad, es santo. Y Él nos manda, dice, sed santos porque yo soy santo. Bueno, nuestra tarea como hijos de Dios es ser santos como nuestro Padre Celestial.
Tristemente nosotros nos hemos dejado embabucar por el mundo y por nuestra propia carne, nuestros propios deseos, y a veces somos más carnales que santos. Muy poca santidad se ve en nuestras vidas, pero nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos por tener santidad, por ser santos como nuestro Padre es santo. ¿Cómo pierdo yo la santidad? Vamos a ver primeramente cómo es que se pierde esa santidad, y luego vamos a ver cómo recupero esa santidad que se supone como hijo yo debo de tener. La santidad viene siempre después del arrepentimiento. Yo no puedo tener santidad si yo no soy arrepentido, si no soy un hijo de Dios. Primero tengo que ser un hijo de Dios, tengo que tener un corazón arrepentido para poder experimentar la santidad. Así es que primero, número uno, ¿cómo pierdo la santidad? Yo pierdo la santidad cuando no soy responsable. Yo pierdo la santidad cuando no soy responsable. Y tomando la historia de Israel, tomando la historia del pueblo de Israel que les acabo de mencionar ahorita, de Nehemías, este pueblo había descuidado lo que tenía que darle a los levitas. Ellos se habían comprometido a dar la 10ª parte, a dar su diezmo para sostener a los levitas y luego sostener el templo. Pero ellos no cumplieron, no fueron responsables con todas las promesas que habían dicho, que habían prometido hacer. Simplemente no lo hicieron. Dice el 13:10 de Nehemías: también me enteré de que los levitas no habían entregado sus porciones y de que los levitas y los cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Miren, hermano, es bien fácil. Yo no sé, yo creo como que lo traemos ya por naturaleza, ser irresponsables. Especialmente con las cosas de Dios nos cuesta ser responsables. Es muy fácil para nosotros fácilmente decir un domingo, no voy a la iglesia. Es muy fácil decir en la mañana, hoy no oro, no leo la palabra de Dios. Cumplir con nuestras responsabilidades, especialmente las espirituales, nos cuesta mucho. Aún con los compromisos que tenemos en el mundo, en el trabajo, bien fácil decimos un día, llamamos, no voy a ir porque estoy enfermo. Simplemente no tengo ganas de ir, pero no me atrevo a decir que no quiero ir y digo, estoy enfermo. Y no cumplo con ese compromiso. Tenemos compromisos, otros compromisos con personas, nos invitan a algún lado y simplemente hacemos como que se nos olvidó y no cumplimos esos compromisos. Tenemos una tendencia a no cumplir los compromisos, las promesas que hacemos. Y con el mundo está bien, podemos fallar quizás, pero eso solamente es un reflejo de que con Dios tampoco tenemos un compromiso real y verdadero. Fallarle a Dios es otra cosa, pero también le fallamos de la misma manera en que fallamos a las personas. Dejamos de cumplir fácilmente las promesas que le hemos hecho. Dejamos de cumplir nuestras responsabilidades como hijos de Dios dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia. No valoramos los compromisos hechos a nuestro Dios. Pensamos que Dios va a entender el que yo le pueda cumplir o no le pueda cumplir. Cabo, Dios me ama, a Dios no le importa si le cumplo o no le cumplo. A Dios le importa que yo cumpla mis compromisos con Él. Está esperando que yo sea una persona responsable. A ninguno de nosotros nos agrada cuando una persona es irresponsable. ¿Cuántas de las hermanas aquí quieren un marido irresponsable? ¿No? Alcen la mano si quieren uno. Le conseguimos uno rápido. A todos nos gustan las personas responsables. ¿Por qué pensamos que Dios nos va a aceptar si somos irresponsables con Él? Dios espera responsabilidad nuestra. Si nos hemos comprometido con Él, hermanos, tenemos que cumplir. El pueblo se comprometió y dijo, sí, vamos a dar para los levitas. 12 años después, cuando viene Nehemías y encuentra que los levitas no están donde deberían de estar, no estaban en el templo, tuvieron que regresar a trabajar otra vez porque todos los demás habían dejado de dar para las necesidades del templo. Fueron irresponsables con algo que se habían comprometido a hacer. No solamente que se habían comprometido, sino es algo que Dios les había impuesto. Era algo que Dios les estaba pidiendo. Número 2, ¿cómo pierdo mi santidad? Yo pierdo mi santidad, hermanos, cuando no cumplo los mandamientos de Dios. Cuando no cumplo los mandamientos de Dios. El mandamiento que Dios les había dado era el día de reposo. Y ellos de igual manera se habían comprometido a cumplir ese día de reposo. Dice el 13:5. Durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de mula manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Les pedí entonces, dice, los reprendí entonces por vender sus víveres en este día. Se supone que era un sábado y ellos no podían hacer nada porque era un día consagrado al Señor. No tenían por qué hacerlo.
Guardar el día de reposo era un mandamiento que Dios les había dado muchísimos años antes, el cual ellos habían olvidado. No lo estaban haciendo. Así como nosotros olvidamos muchas veces los mandamientos que Dios nos ha dado. ¿Cumplimos los mandamientos que Dios nos ha dado? ¿Cumplimos con rectitud lo que Dios nos ha ordenado? Igual que el pueblo de Israel, nos hemos olvidado y hemos dejado de cumplir los mandamientos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, se nos pide que no mintamos. ¿Cuenta usted mentiras? ¿Miente? ¿Puras mentiritas blancas? ¿O mentirotas de verdad? ¿No hablar falso testimonio? ¿No contar mentiras de alguien más? Dice un mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego nos manda también amar a nuestros enemigos. Amamos a nuestros enemigos, a aquellos que nos lastiman, a aquellos que nos caen mal. Amamos a Dios con todo el corazón. Ama al Señor tu Dios, es el primer mandamiento. ¿De verdad lo amamos como Dios nos lo manda? ¿Meditamos en su palabra? ¿Obedecemos su palabra, lo que dice ahí? ¿Se dan cuenta? No hemos cumplido los mandamientos de Dios. Y cuando nosotros no cumplimos los mandamientos de Dios, hermanos, nos ponemos en el camino a perder la santidad. Porque son los mandamientos de Dios los que nos acercan a su voluntad, los que nos acercan a Él. Tenemos que tener cuidado de cumplir los mandamientos del Señor. Hay muchos mandamientos que quizás estamos inconscientes y de una manera inconsciente los quebramos. Pero hay muchos que de manera consciente no nos importa y los rompemos, no los cumplimos. Tengamos cuidado con eso. Número 3, yo pierdo la santidad cuando me comprometo con el pecado. Cuando me comprometo con el pecado. Este pueblo se había comprometido con el pecado. Una de las cosas que Dios les había mandado es que ellos no podían casarse con mujeres de otros pueblos. Ni las mujeres ni los hombres se podían casar con personas de otro pueblo. Ellos lo habían hecho. Dice el 23, del 13 al 23: en aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. Habían roto el mandamiento de Dios y se habían comprometido con alguien que no deberían de comprometerse nunca. Con pueblos no debían haberse unido con ellos, y ellos lo hicieron abiertamente. Desobedecieron a Dios y se comprometieron con el pecado. Nuestra asociación con el pecado, hermanos, siempre es algo que sucede de una manera bien lenta e imperceptible, como les decía ahorita. Primeramente empezamos a reírnos del pecado, empezamos a coquetear con el pecado y luego empezamos a salir con el pecado hasta que finalmente terminamos casados con el pecado. Y una vez casados, ¿cómo te divorcias del pecado? Esto fue lo que le pasó a Israel. Ellos empezaron a coquetear. Así empieza el noviazgo, ¿no? El noviazgo primero una mirada, te volteas a ver, te quedas viendo, y luego te volteas a ver otra vez. Empiezas a coquetear y luego una sonrisa, y luego te acercas y luego hablas. Poco a poquito, primero estás de lejos. Si no te hacen caso, no te voltean a ver, pues te agüitas y ya te vas para otro lado. Pero si te responden, empiezas otra vez y luego te acercas y empiezas a reír y jijiji, jajaja. Y empiezas a bromear y luego te empiezas a hablar por teléfono, te vas acercando poco a poco y luego ya somos novios, te agarras la mano, te das un besito hasta que finalmente terminas casado. Es lo mismo con el pecado. Fue lo que pasó a ellos, estas personas. Se fueron acercando a los pueblos paganos. Empezaron solamente siendo amigos, pero luego se empezaron a casar, hasta que ya se hicieron casi como un pueblo. Se habían reunido con ellos. Y de esa misma manera el enemigo empieza a funcionar en nuestras vidas. El pecado empieza a funcionar a nosotros. Deja de incomodarnos primeramente algo que nos parecía mal. Lo empezamos a aceptar y luego lo empezamos a practicar. Antes era algo bien malo, hoy no como eso, no. Y ahora ya no es tan malo. Ahora ya hasta lo puedo hacer. Pensamos que se puede porque nos vamos comprometiendo poco a poco con el pecado. Empezamos, por ejemplo, escuchando música mundana. Escuchamos una canción, luego otra canción, y luego pues otras que dicen puras cosas que no se pueden ni escuchar. Ahora ya no nos molestan. Lo que digan, los corridos o lo que sea. Y empezamos a escuchar ese tipo de músicas. Después veo un programa insano, algo que no me ayuda. Empiezo con la música y luego después ya empiezo a ver imágenes, empiezo a ver algo en la televisión que no me ayuda espiritualmente. Empiezo a aceptar esas cosas, empiezo a hablar como ellos,
empiezo a pensar como el programa de televisión, empiezo incluso a hablar como ellos y finalmente termino haciendo lo que ellos hacían. Me convierto en aquello que estoy viendo. ¿Por qué? Porque me empiezo a comprometer. Primero un coqueteo, primero nomás una vez y después lo hago hasta que termino envuelto en aquello. Es la manera en que nosotros perdemos la santidad. Primero, miren, no somos responsables con lo que Dios nos ha pedido que hagamos. No cumplimos los mandamientos de Dios y luego nos comprometemos demasiado con el pecado. Empezamos, por ejemplo, alguien alguna vez me ha preguntado, ¿está malo ir a una fiesta? A una fiesta mundana. Va a haber música ahí. Van a tomar, pero yo nomás voy un ratito. No voy mientras a la comida. Pero ya cuando empiece el baile me vengo. En algunos. ¿Está bien eso? O no sé, a otro lugar, donde sea. A veces uno puede decir, pues, ¿qué tiene? Nomás voy un ratito, voy a ir con ellos. Me van a ofrecer, pero dicen, no, me la dan, pero yo no la agarro, yo nomás la pongo y la dejo ahí. Pero la próxima vez que van, te la abren y nomás dale un traguito. Bueno, nomás le doy un traguito, pero ya es todo, ya no tomo más. Dice la Biblia que no muy dado al vino, es que nomás le tomo poquito y ya. Para la otra dice, acábatela toda. Bueno, pues me la tomo toda, al cabo es una, nomás una no es ninguna, dicen por ahí, y se la acaba toda. Ya para la otra terminas bien borracho y como si nada, como cualquier otro. Pero empiezas a coquetear, a veces quizás dices, voy y nomás hago presencia y voy y cumplo y está bien. Pero cuando hacemos eso, hermano, es como exponernos a algo peor, exponernos a salirnos del camino. Es como ir en el freeway y tomar una salida. Es una salida poquito y me puedo meter rápido, pero quizás no te puedes volver a meter tan fácil. Quizás te va a desviar esa salida y no vas a encontrar el camino de regreso. Es como por ejemplo en la casa. En mi casa, a mí me gusta tener mi casa bien asegurada, siempre le pongo los seguros y todo. Si alguien anda rondando y quiere entrar por la puerta, no va a poder, porque está seguro, tiene los seguros por dentro. Pero si alguien anda por fuera de mi casa y yo le quito el seguro y se lo quito otra vez, no la abrí, pero le quité el seguro. Si aquel que anda rondando por ahí se le ocurre venir a abrir mi puerta, va a poder entrar a mi casa, porque yo quité el seguro. Y si está fuera de mi casa ya, ahí, y yo quito el seguro, y está ahí esperando que yo le abra, y yo estoy ahí y ya quita el seguro. Mire, mientras está el seguro no puede hacer nada el que anda allá afuera, el que quiere robar mi casa. Pero si yo le quito el seguro, y si le abro un poquito nomás, eso poquito que yo le abra, me puede dar un empujón y entrar fácilmente a mi casa. Y yo no puedo detenerlo. Entonces muchas veces, por ejemplo, el ir a una fiesta, el escuchar una canción, el ir con unos amigos, salir con unos amigos, o el ver una película colorada o que no tiene buen mensaje, el cabo nomás es una vez. Eso puede ser suficiente, es como quitarle el seguro y exponerme demasiado para que el enemigo entre y termine por destruirme. Por eso lo mejor siempre es mantener bien segura nuestra santidad con Dios. ¿Cómo tengo la santidad? Usted dice, bueno, yo lo he perdido. Yo me he envuelto en esto, me he dejado como la rana coser y me estoy cosiendo, pero ¿cómo puedo salir de ahí? ¿Cómo puedo recuperar mi santidad y ser quien Dios quiere? Estas son las malas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias ahora? Primero, número 1, y esta misma historia nos la da. Yo soy más santo cuando me arrepiento de mi pecado. Soy más santo y vuelvo a la santidad cuando de verdad, de corazón sincero, me arrepiento del pecado que yo hice. Como les decía ahorita, los judíos se habían integrado tanto a las otras culturas, a los pueblos paganos de su alrededor, que habían comenzado a casarse, a practicar la idolatría que ellos hacían, vivían como los demás pueblos, habían hecho lo que Dios les había prohibido. Cuando Nehemías viene, ve que han roto el pacto que habían hecho con Dios, entonces él viene y lo reprende duramente. Y cuando le lee la ley de Dios, le lee la palabra de Dios, el pueblo llora. El pueblo llora de arrepentimiento, se siente entristecido y se siente realmente arrepentido por lo que habían hecho. Eso es lo que Dios espera para que nosotros podamos recuperar esa santidad en nosotros, un arrepentimiento honesto. Dice el 11, ¿cómo lo reprende? 13:11, así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué están descuidando el templo de Dios?
Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. El 17. Así que censuré la actitud de los nobles de Judá. Dice, y les dije, ustedes están pecando al profanar el día sábado. Y luego el 25. Entonces los reprendí y los maldije. Algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos y les obligué a jurar por Dios. Les dije, no permitan que sus hijos se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes, ni se casen ustedes, ni sus hijos con las hijas de ellos. Imagínense que Dios nos tuviera que corregir de esta manera. Nos quedamos pelones, yo creo, ¿no? De tanto arrancarnos los pelos, igual que Nehemías. Pero Nehemías, hermanos, había tomado en serio el pecado. Tomó en serio la falta del pueblo. ¿Y por qué? Porque él amaba apasionadamente la santidad de Dios. Él quería agradar a Dios. Y es necesario, hermanos, que el Espíritu Santo traiga una convicción real de pecado en nuestras vidas para que podamos arrepentirnos y podamos vivir en santidad. Si el Espíritu no trae convicción de pecado en nosotros, hermanos, no lo voy a hacer yo, no lo va a hacer nadie más. Tenemos que escuchar al Espíritu de Dios hablándonos y mostrándonos que estamos mal. Si ustedes leen la historia, cuando empiezan a leer la ley de Dios, el pueblo empieza a llorar porque se siente contristado, se siente confrontado con la palabra de Dios. No era Nehemías, no era Esdras, era el Espíritu de Dios tocando lo que habían hecho mal y humillando al pueblo de Dios. Es lo que necesitamos para que haya un avivamiento en nuestras vidas. Es lo que necesitamos para que haya un arrepentimiento real, que el Espíritu de Dios nos toque. El arrepentimiento tiene que ser honesto. Número 2. Yo soy más santo cuando echo de mi vida al enemigo. Yo soy más santo cuando echo de mi vida al enemigo. Como les decía ahorita, el enemigo se va introduciendo poco a poco en nuestras vidas, a veces sin darnos cuenta. Y a veces cuando nos damos cuenta es demasiado tarde. Pero ¿saben? Una de las ofensas más grandes que Nehemías encontró cuando regresó a Jerusalén, después de su viaje por Persia, se dio cuenta que uno de los enemigos acérrimos de Israel y de él, ahora estaba viviendo con el pueblo. Un tal Tobías, que lo había querido intimidar, que lo había amenazado, que se había burlado de él y que quería hacerle desistir de que siguiera construyendo la muralla. No era un judío, era de otro pueblo, fuera de Israel. Y era un enemigo de Israel. Y se lo había demostrado a Nehemías. Y este mentado Tobías, que había querido impedir la reconstrucción de la muralla, fíjense lo que había pasado. Primero era un enemigo acérrimo de Israel, especialmente de Nehemías. Luego se empezó a meter con el pueblo, empezó a conocer a algunas personas ahí, entre el pueblo, mientras Nehemías obviamente no estaba ahí en la ausencia de él. Él vino, empezó a socializar ahí con la gente, con el sacerdote, con algunos, empezó a hacerse conocido para ellos. Y Israel lo empezó a aceptar, lo empezó a conocer. Y como ya lo conocía, pues bajó la guardia contra él. Y bueno, pues no es tan malo como se miraba. No era tan enemigo como pensábamos que era. Y lo dejaron introducirse entre ellos. Este enemigo ahora estaba entre el pueblo de Dios. Se infiltró en el pueblo. Luego se empezó a relacionar de una manera más íntima, terminó emparentado con el sacerdote de Israel. Y luego no solamente eso, sino que allí mismo en el templo, este mismo sacerdote sacó los utensilios sagrados de un cuarto y le hizo una habitación de lujo para Tobías. Ahora el enemigo estaba viviendo en el templo como si nada, como rey, teniéndolo todo ahí. Dice Nehemías 13, 8 al 9. Por eso me disgusté tanto que hice sacar de la habitación todos los cachivaches de Tobías. Luego ordené que purificaran la habitación y volvieran a colocar ahí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. Fíjense qué tremendo. Había hecho que sacaran elementos sagrados y los sacaran para meter al enemigo de Dios ahí. Viene Nehemías y dice: ¿qué está pasando aquí? Esto no es posible. ¿Cómo pueden tener al enemigo durmiendo aquí en nuestro propio templo? Y él llega y dice, y lo saca con tus cosas de ahí de esa habitación y vuelve a poner lo sagrado donde tiene que estar. El enemigo se había metido de una manera sutil en la vida de este pueblo. Cuando
nosotros podemos ver y podemos darnos cuenta, hermanos, que la caída siempre de cualquier cristiano, de cualquier hijo de Dios, no es algo que pasa de la noche a la mañana. La caída de los hijos de Dios, eso pasa gradualmente, va pasando lentamente, poco a poco. Lo último que vemos cuando decimos cayó es simplemente se hace evidente la caída que ya estaba desde hace mucho. Pero de la misma manera que el pecado, o que la misma manera en que Tobías se introdujo, de esa misma manera el enemigo viene trabajando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, y viene metiéndose poco a poco, no de la noche a la mañana, sino poco a poco, hasta que sin darnos cuenta el enemigo nos tiene atrapados. Hay un proceso que conduce a esa invasión del pecado en nuestras vidas, y nosotros a veces lo vemos y saben que a veces no hacemos nada. A veces nos quedamos quietecitos nomás y dejamos que pase. Y no nos paramos, no nos atrevemos a cambiar de canal, no nos atrevemos a apagar la música, no nos atrevemos a alejarnos de ciertas personas, no nos atrevemos a hacer lo que sabemos que está bien, y seguimos y nos dejamos llevar, bajamos la guardia, nos rendimos poco a poco, nos vamos acostumbrando al pecado, nos vamos acostumbrando a la forma de hablar, vamos aceptándolo poco a poco y nos vamos comprometiendo, y luego ya no podemos zafarnos. Empezamos a tolerar las cosas que antes no tolerábamos. Ya no nos parece tan mal. Empezamos a razonar las cosas y empezamos a tolerarlas por encima de la verdad. Comprendemos una cosa y digo que antes estaba mal, pero ahora ya lo puedo ver como bien. Miren, como les decía ahorita, muchas veces, por ejemplo, ¿a quién no le gustan los chistes de los borrachos? Son bien divertidos, ¿no? Que nos cuenten un chiste de borracho, nos hace reír. Pero nos reímos de algo. Cuando nosotros nos reímos de algo, lo que pasa es que nos familiarizamos con él. Pensamos y razonamos, si me puedo reír de eso, entonces no es tan malo, porque es divertido. Igual los chistes de homosexuales, si me hace reír, entonces no es tan malo, debe ser divertido. Lo empezamos a razonar poco a poco y empezamos a aceptar esas cosas. Primero me río. Ok, vamos a tomar de ejemplo el borracho. Me río del borracho y no se me hace tan malo. Después, pues me tomo un traguito. Después me la tomo toda. Y después ya no puedo dejar de tomar. Es la forma en que el enemigo trabaja, porque nos hace razonar. Primeramente nos hace bajar la guardia, igual que el pueblo de Israel. Si no es tan malo, Tobías no es tan malo. Es buena onda, Tobías. Hasta te hace reír. Y lo vamos aceptando poco a poco hasta que el pecado llega y nos absorbe. Como les decía ahorita también, ahora hoy en día con asuntos de la homosexualidad, hoy usted ya no puede decir nada. Si dice algo, te acusan de homofóbico. Ya no puedes decir que es pecado porque hasta te acusan. Pero la vemos en todos lados. La pornografía igual. En todos lados encontramos. Empieza con caricaturas, con una novela, y luego una pareja en la calle, y luego ya no nos incomoda y ya podemos ver cualquier cosa. Nos hemos acostumbrado a eso. La pornografía empezaba antes, como les decía, antes era secreta, y luego después en una revista, y luego después en un anuncio en la televisión, y luego ahora lo tenemos en el teléfono, donde sea. Nos vamos acostumbrando fácilmente. Todo empieza con un pequeño pensamiento, y luego un sentimiento, y luego una acción. Todo lo que terminamos de hacerlo empezó primero en la mente, y luego lo sentí en el corazón, y luego lo llevé a la acción. Ya les he contado la historia del camello con el camello y el árabe. ¿Se las cuento otra vez? Aquellos que no se la saben, se las voy a contar otra vez. Aparte me gusta contarla. Dice que era un árabe que iba en el desierto, un largo viaje que iba haciendo, y ustedes saben, el desierto puede ser muy caluroso, pero también puede ser muy frío, y hay tormentas de arena, y esas tormentas no permiten ver, es como una neblina. No sé si alguna vez han visto algo así. Este árabe iba bien preparado con su camello y llevaba su tiendita. Se dio cuenta que venía la tormenta, entonces se paró y puso su tiendita donde cabía él, estaba un poquito grandecita. Y dice que cuando terminó de armar su tiendita, se dio cuenta que la nariz del camello estaba dentro de la tienda. Entonces el camello, el árabe voltea y le dice: "Hey, camello, ¿qué haces?" Él dice: "Es que amo, mira, si
Si dejo mi nariz fuera de la tiendita, entonces me va a dar mucho frío, me va a entrar la tierra y quizás hasta me puedo morir. Si me dejas meter la nariz a tu tiendita, entonces yo voy a estar más a gusto y te voy a servir mejor. Y el árabe se queda pensando y dice, bueno, tienes razón, está bien, deja tu nariz. Entonces dice que ya de repente me dormí un rato y cuando voltea y que ve que toda la cabeza del camello estaba adentro. Y le dice, oye, camello, ¿qué estás haciendo? Y el camello le dice, pues es que mira, me estaba entrando la arena en los oídos, en las orejas, me estaba llenando de tierra y estaba temblando de frío y pues me di cuenta que no te voy a servir así. Y el árabe se queda pensando y dice, bueno, está bien, métela pues. Y entonces ya de ratito vuelve a dormir y se vuelve a despertar y ya ve que el camello tiene las dos patas adentro. Y le dice, oye, ¿qué está pasando, camello? ¿Qué estás haciendo? Dice, es que me estoy muriendo de frío. Está muy frío acá afuera y está la arena muy fuerte. Y el árabe se queda así pensando otra vez y bueno, está bien. Y lo dejó meter también medio cuerpo. Y ya casi, ya muy avanzada la noche, dice que despertó y estaban los dos bien apretados ahí. Y dice, hey, camello, ¿qué estás haciendo de aquí? Fuera de mi tienda. Le dice el camello, si quieres salte tú, pero yo aquí ya me quedo. ¿Cómo sacas el camello ya de ahí? ¿Cómo lo sacaba? Lo mismo nos pasa, hermanos, con el pecado. Cuando nosotros permitimos que el pecado vaya entrando poco a poquito en nuestra vida. Decimos, nomás una vez, nomás esta persona, nomás una vez. Y pensamos que no va a pasar nada y permitimos que el enemigo meta las narices en nuestra vida. Y una vez que dejamos que meta la nariz, va a meter la cabeza y luego va a meter medio cuerpo y después no vamos a saber cómo sacarlo. Cedemos a pequeños actos de maldad. Luego hacemos algo más atrevido hasta que nos involucramos totalmente en el pecado. Y luego ya no podemos separarnos, ya no podemos salirnos de ahí. Lo que para el pueblo no era tan malo, para Nehemías era algo que no era algo inaceptable, era algo que no se podía tolerar. Ellos habían aceptado al enemigo de Dios dentro de ellos. Él dijo, esto es imposible, esto no se puede hacer así. Hay que hacer algo con el enemigo. Hoy en día, hermanos, lo único que decimos cuando alguien anda mal, decimos, ese es su problema. Que él haga con su vida lo que él quiera. O si te quieren meter en la vida de alguien más, este es mi problema, déjame a mí. Hermano, Nehemías no actuó de esa manera. Nehemías dijo, este es problema del pueblo de Dios. Y a él le preocupaba la santidad del pueblo de Dios. Y tenemos que preocuparnos unos por otros. Nosotros, hermanos, nos hemos olvidado de la ley de Dios. Nos hemos olvidado de los compromisos con nuestro Dios. Y hemos dejado que el enemigo ciegue nuestros ojos y nos han vuelto en el pecado. Pensamos que la gracia de Dios es un pecado pensamos que la gracia de Dios es un permiso para pecar. Pero no es así. La gracia de Dios nos ayuda a vivir lejos del pecado. Debería ayudarnos a vivir lejos del pecado, no a solaparnos para vivir en el pecado. Estamos malinterpretando muchas veces la gracia de Dios. Tenemos una gran tolerancia al pecado. Hemos permitido que Tobías, el enemigo de Dios, tenga una habitación en el templo, donde solamente Dios debería estar. Resulta que el enemigo está bien hospedado y tiene una habitación de lujo. ¿Qué amamos? ¿Qué son las cosas que han quitado a Dios del templo? Que nos han hecho sacar los utensilios sagrados y hemos puesto algo ahí. A veces no tiene que ser algo malo. Puede ser algo que te guste, algo bueno, como el deporte, por ejemplo, el trabajo, el dinero. No son cosas malas, pero sí te alejan de Dios. Si te alejan de Él, te hacen sacar a Dios a un lado de tu vida. Tenemos que tener cuidado y no permitir que el enemigo venga y quite lo sagrado de nosotros, nos robe la santidad. ¿Quién es el Tobías que te está impidiendo vivir en el templo de Dios o que está viviendo en el templo de Dios? Hay muchas cosas, hermanos. Ahí está la lujuria, está la avaricia, el materialismo, el dinero, la ira, la envidia, el orgullo, la glotonería, los chismes, el entretenimiento impuro, una conciencia, unas creencias mundanas, pornografía y muchas otras cosas más que poco a poco vamos aceptando y las aceptamos como buenas y ya no nos molestan. Como resultado de eso, lo que sucede cuando aceptamos eso es que ya no tenemos convicción de pecado. Es que el pecado ya la conciencia no nos molesta. La conciencia está tranquila. De hecho, no hay muy poco sentido de santidad en nosotros. Ya no me importa la santidad. Muy pocas
evidencia de transformación en nuestras vidas. Muy poco arrepentimiento y lo más triste, muy poco, como nada, de manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese es el resultado cuando perdemos la santidad. Y por último, con esto terminamos. Yo soy más santo cuando hago de las cosas de Dios lo más importante en mi vida. Soy más santo cuando hago de las cosas de Dios lo más importante en mi vida. Dice Nehemías 13:22. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia a las puertas, porque el sábado fuera, para que el sábado fuera respetado. Nehemías tuvo que hacer algo para echar al enemigo de ahí, pero también para guardar las cosas de Dios. Y las cosas de Dios, el sábado era algo importante para ellos, era algo sagrado, era un mandamiento, y ellos tuvieron que hacer algo al respecto. Cuando yo hago las cosas de Dios lo más importante en mi vida, hermanos, Dios me va a bendecir. Si hacemos importantes las cosas para nosotros que son del mundo, las cosas del mundo las hacemos importantes para nosotros, no podemos esperar que Dios se manifieste en nuestras vidas. Necesitamos hacer de Dios, de las cosas de Dios, lo más importante en nuestras vidas. Oremos. Señor, perdónanos porque muchas veces en el afán de querer tener la aprobación del mundo, de quererle caer bien a la gente de allá afuera, en el afán de que no me vean como un fanático religioso, me he hecho muy parecido al mundo. Me he visto como ellos se visten, hablo como ellos hablan, voy a los lugares donde van ellos, hago las cosas que hacen, que no quiero sentir el rechazo de ellos. Perdónanos, Señor, por dejarnos cautivar por el mundo y por preocuparnos demasiado por ser parecidos a ellos, cuando tú nos has llamado a ser distintos al mundo, cuando tú nos has llamado a ser diferentes al mundo, tú nos has llamado a ser igual que tu Hijo, y tú nos advertiste que el mundo nos iba a odiar, que al mundo no le íbamos a caer bien por esto, que el mundo nos iba a rechazar. Perdónanos porque a veces estamos más preocupados por la aprobación del mundo que por tu aprobación. Y pecamos, y fallamos, y perdemos la santidad, porque hemos hecho una amistad tan grande con el mundo que ya no podemos alejarnos de ella. Hemos perdido lo más hermoso y lo más sagrado, que es la santidad. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a aprender de Nehemías, este hombre apasionado por la verdad, este hombre apasionado por la rectitud, apasionado por la ley, apasionado por tu presencia. Ayúdanos a ser hombres como Nehemías, que cueste lo que cueste, hacen tu voluntad, respetan los compromisos hechos contigo, cumplen los mandamientos y hacen de tus cosas lo más importante. Ayúdanos, Señor. Trae convicción de pecado en nuestras vidas. Si nos hemos deleitado demasiado en el pecado, si nos hemos desviado y hemos alejado poco a poco sin darnos cuenta, abre nuestros ojos para que nos demos cuenta qué tan lejos estamos ahora de ti. Y ayúdanos a volver, Señor. Si nos estamos desviando, Señor, por favor, Señor, trae convicción de pecado en nuestras vidas. Trae convicción de pecado, Señor. Y muéstranos qué tan lejos estamos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser como este hombre, que no había nada más importante que tú. Que cuando todo mundo te dio la espalda, él siguió firme. Yo quiero ser así, Señor. Yo quiero ser diferente. Yo no quiero que la gente del mundo me vea que soy igual que ellos. Yo quiero que la gente del mundo vea que yo soy diferente a ellos, porque tú vives en mí. Ayúdanos, Señor, a ser quien tú quieres que seamos. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.